Entonces, en la noche de hoy voy a presentarle a la señora Nora Parada, que nos va a dar la enseñanza del Evangelio la noche de hoy. Ella es una gran trabajadora del Centro Espírita Luz de Amor, muy comprometida, muy entregada. Bienvenida, Norita. Gracias, Gracielita. Muy buenas noches para cada uno de ustedes aquí presentes, pero también para todos los que nos están viendo a través de Zoom. Es un reto para todos nosotros ahora pues poder contar con la presencia de quienes pueden sacar su tiempo para venir aquí a compartir con nosotros, pero también poderles transmitir a aquellos que por diferentes circunstancias, también por el espacio y todo, pues deben desde sus casas, desean estar allí presentes, escuchando y no perderse ninguna de las conferencias, ninguno de los estudios. Entonces, estamos aquí para aprender juntos. Hoy tenemos el estudio del Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 17, ser perfectos, caracteres de la perfección, instrucciones de los espíritus. El ítem 7, el deber, el 8, la virtud, y el 9, los superiores y los inferiores. Cuando nosotros estudiamos, aquí dice los caracteres de la perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son esos ítems, esas características que en la medida en que nosotros las vayamos desarrollando, vamos a ir alcanzando ese grado de perfección del cual nosotros somos posibles alcanzar. Veíamos en el capítulo de El hombre de bien que Jesús decía, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Sin embargo, entendiendo las proporciones, veíamos que nosotros tenemos un grado de perfección al que podemos llegar como humanidad, porque Dios es el único que en realidad es perfecto, como Jesús mismo lo manifestó. Entonces, en ese camino de transformación, en ese camino de la perfección, vamos a ver qué nos trae el Evangelio hoy como enseñanza acerca de el deber, que es el primer ítem que nos trae el Evangelio. Perdón. Antes de entrar al Evangelio, quise traer qué es el deber según la filosofía. Y el deber, según la filosofía de Aristóteles, nos dice que el deber es la obligatoriedad de llevar a cabo o no tales actos, un llamado interior o exterior a cumplir las normas morales. ¿Qué significa esto? Que un ejemplo puede ser cuando nosotros vamos en el tráfico. Nosotros tenemos allí un semáforo. El semáforo se pone en rojo. ¿Cuál es nuestro deber? Parar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es obligatorio, porque la norma lo dice, porque si no nos multan, nos sancionan, y también porque podemos ocasionar un accidente, pueden ocurrir diferentes cosas. La obligatoriedad no la da ¿quién? La norma, la ley, las reglas que están impuestas para que nosotros las respetemos. Pero ese llamado interior, ¿cuál es? La conciencia de nosotros de que debemos cumplirlo, porque si no lo hacemos, podemos generar un accidente, podemos incurrir en una situación que puede ocasionar daños, no solo para nosotros, sino para nuestros semejantes. Ese es el llamado interior, nuestra capacidad de desarrollar esa conciencia de que no sea por obligación o porque nos están viendo, o porque nos van a multar, porque el día que no nos vean, ¿qué va a pasar? Ese día nosotros vamos a cometer la falta. ¿Por qué? Porque nadie nos está mirando. Entonces, el deber ya viene a nacer de esa conciencia que vamos desarrollando. Hay una moral que se llama moral autónoma. ¿Qué es esa moral autónoma? Dice, cuando el deber es subjetivo, tiene carácter imperativo, universal y categórico. Este deber, este tipo de deber, es cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que existen unas normas universales en cuanto a lo que se refiere a los deberes de los niños, por ejemplo. Entonces, los deberes de los niños, cuando nosotros les enseñamos a ellos que tienen deberes de respetar a los mayores, deberes de hacer sus tareas,
de cumplir con lo que se les pide en el hogar, el deber de obedecer a sus padres, de respetarlos. Esos son los deberes que tienen un carácter imperativo, universal y categórico, o sea que todos deberíamos entender, inculcar y ayudar a nuestros niños o a nosotros mismos ¿a qué? A comprender esos deberes que debemos desarrollar. Y hay otro deber que es la moral heterónoma y que significa que cuando el deber es objetivo, con el fin de evitar sanciones. Entonces, aquel que actúa por deber, con esa conciencia de su deber, sabe que debe cumplir con la obligación de hacer sus tareas. Por ejemplo, el joven, el niño que está en la edad escolar, tiene la necesidad de cumplir con sus deberes educativos ante la institución. Primero, porque es la manera de adquirir un conocimiento, porque se está desarrollando, porque está aprendiendo, ¿sí? Y ese sería el deber que está ahí en la conciencia, ¿sí? Pero cuando él lo hace únicamente para que el papá no lo regañe, para que no haya una sanción, para que no hayan consecuencias negativas, ahí es donde deja de ser autónoma y pasa a ser heterónoma, ¿sí? Entonces, esa heteronomidad que dice ahí es en cuanto a las consecuencias, que actuamos solamente basados en ¿qué? En que evitar que me pase algo malo, tenga una sanción, tenga alguna situación que me deje a mí, me haga pasar un mal momento por el incumplimiento de ese deber. ¿Y qué nos dice ahora sí el Evangelio según el Espiritismo? En este capítulo, el espíritu de Lázaro nos dice: el deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar para consigo mismo y a continuación para con los otros. El deber es ley de la vida. Entonces, es una obligación moral para consigo mismo. O sea, no es solamente con los demás en donde nos desarrollamos en la sociedad, no. Primero debe empezar en nosotros. También con Dios. Hay un deber que debemos cumplir con Dios y hay un deber que debemos cumplir para con nuestros semejantes. Por eso Jesús resumió los mandamientos en ¿qué? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. ¿Para qué? Porque ese es el principal deber de nosotros, amar a nuestro prójimo, a Dios y a nosotros mismos. Entonces, esa ley divina, ¿cómo nosotros podemos decir que nuestro deber, qué deber cumplimos hacia Dios? ¿Cómo cumplimos nuestro deber hacia Dios? Con la práctica de ¿qué? De las leyes de Dios. Ahí cuando nosotros cumplimos las leyes de Dios, estamos cumpliendo con ese deber y estamos desarrollando ese deber ¿para con quién? Para con nuestro Creador, para con Dios. El deber moral con Dios es cumplir su ley. ¿Y dónde está escrita la ley de Dios? En nuestra conciencia. ¿Dónde lo dice? En el libro de los Espíritus, libro 3, capítulo 1, Ley Divina o Natural, pregunta 621. ¿Y por qué Dios permitió que esa ley estuviera en nuestra conciencia? ¿Para qué? Para que nosotros, atendiendo a ese llamado de la conciencia, no pudiéramos decir, no, es que yo no sabía qué hacer en ese momento. No, la conciencia le va a decir, no haga esto porque está mal, porque las consecuencias son estas, y usted no puede negarse. Lo que pasa es que las pasiones, las malas inclinaciones, nuestros defectos morales, nuestros deseos de satisfacción de esos placeres, de esas pasiones, acallan nuestra conciencia y no nos dejan que nosotros actuemos guiándonos por ella. Si nos guiásemos por ella, nos equivocaríamos menos, porque estaríamos más conscientes de eso que estamos actuando, de eso que estamos haciendo, cuáles son las consecuencias. Entonces, es bien importante recordar que allí en nuestra conciencia, si sentimos, si nos reflexionamos antes de actuar, vamos a encontrar allí las herramientas, ¿para qué? Para no caer en los errores y estaríamos cumpliendo cada vez mejor el deber, nuestro deber para con Dios. Los deberes para consigo mismo. En los deberes para con nosotros mismos
en ese camino de la perfección. Vamos escalando poco a poco a través de las experiencias carnales, de nuestras oportunidades de crecimiento aquí en la tierra, trabajando en nuestras imperfecciones. Y nos dice el libro El Camino Recto en el ítem 2 de León Denis, que esos deberes para consigo mismo consisten en respetarnos, en la razón. ¿Para qué? Para dominar nuestras tendencias y nuestras imperfecciones, en no querer, en no realizar, sino lo que es digno, útil y bueno. Ahí cuando nosotros, con cordura, con razonamiento, pensando siempre en lo digno, útil y bueno, que cada vez que yo vaya a hacer alguna cosa, piense, ¿eso es digno? Si yo lo viera en otro, ¿estaría bien hecho? ¿No tendría nada que juzgar? ¿Es útil para mí eso que voy a hacer? De pronto me genera placer, de pronto me genera una satisfacción, pero esa satisfacción es duradera. Esa satisfacción no es a costa de mi salud, del dolor hacia mis semejantes, del daño que le pueda causar a otros. ¿O es bueno para mí? ¿Me va a traer beneficios? Qué bien me trae a mí eso que estoy haciendo. Entonces, ahí, en esos deberes para con nosotros mismos, estamos nosotros llamados ¿a qué? A realizar una transformación moral. Nos lo propone la doctrina espírita. Y el maestro Allan Kardec lo dice, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral, por los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones. Cada día, esforzándonos, procurando ser hoy mejores que ayer, mañana mejores que hoy. Pero ¿para qué? ¿Cómo nosotros podemos llegar a saber si estamos en ese camino de la transformación moral? Cuando nosotros practicamos el autoconocimiento. Es un deber de nosotros. Muchos nos cuesta trabajo hacer ese trabajo de autoconocimiento, porque es más fácil mentirnos y decir, no, yo sé que yo a veces por ahí soy un poquito, a veces digo mentiras, pero solo es mentiritas blancas, o sea, cositas que no tienen trascendencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer ese ejercicio, nos genera un cierto temor descubrir qué tanto todavía tenemos por mejorar o por cambiar. Entonces, muchas veces decimos, sí, el autoconocimiento, pero ¿cuántos de nosotros nos sentamos a revisar de verdad, como San Agustín, en su día a día, hacer la lista de lo que hizo, cómo lo hizo, a quiénes afectó, qué daño causó, cuántas cosas buenas se pudo hacer o cuál fue el mal que se generó del bien que no hizo? Pocos de nosotros todavía lo hacemos, o si lo hacemos, no lo hacemos lo suficientemente a conciencia, o tal vez no lo hacemos con la suficiente regularidad. Por ahí cuando nos acordamos, no, sí, de verdad, yo tengo que conocerme mejor, porque solamente a través de ese autoconocimiento sabemos en qué estamos mal. Es el examen, ¿cierto? Como cuando nosotros tenemos una dolencia y vamos al médico, nos mandan el examen, ¿cierto? El examen de sangre, vaya, vamos a revisar en dónde está el mal. Pero si nosotros no nos examinamos en nuestros comportamientos y actitudes, pues no vamos a saber en qué estamos mal y en dónde es que hay que trabajar para corregirnos en ese camino de evolución, ahí en esa escalerita que vamos todos ahí. A veces damos un paso hacia arriba, pero de pronto nos volvemos otra vez y nos quedamos otro rato ahí. A veces tambaleamos y ponemos un pie atrás y otra vez volvemos y queremos seguir adelante. Vigilancia y oración. ¿Por qué primero la vigilancia? Porque primero debemos observarnos en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, y la oración porque ya reconociendo que nos equivocamos, en qué estuvimos fallando o en qué estamos fallando, a través de la oración y nuestro deseo de mejorarnos, pedimos a Dios esa asistencia, la rogamos a nuestros guías a que nos ayuden para que fortalezcamos esa voluntad de cambiar, ese deseo sincero de mejorarnos.
Y dice el Evangelio que cuando nosotros lo hacemos, sin duda alguna, ellos recurren a nuestra ayuda a través de la oración. Pero debemos estar vigilantes de aquellos comportamientos. Esos son los deberes para con nosotros mismos. Y tenemos un deber sagrado que es el manejo y el dominio de nuestro libre albedrío. Cómo nosotros estamos manejando esa libertad, esa capacidad de nosotros elegir lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cuándo lo vamos a decir. El libre albedrío en todas las circunstancias de nuestra vida determinará el bien o el mal que resulte de esa acción. Y que va a determinar también las consecuencias, pero también va a determinar qué tanto compromiso voy a generar en mí con las leyes de Dios, con nuestro prójimo. Entonces es bien importante que hagamos ese ejercicio de practicar esos deberes para con nosotros mismos. Practicar nuestros deberes en nuestra sociedad, en el trabajo, el deber profesional. ¿Cuál es el deber de nosotros como profesionales? Profesionales, dícese de aquel que hace algo con profesionalismo, ¿no? No un título propiamente dicho de profesional. Ah, no, es que yo no soy profesional, entonces yo no tengo ese deber profesional. No. En todo lo que nosotros hacemos, desarrollamos habilidades profesionales. Entonces, Jorgito es profesional en su labor como técnico de sistemas, pero él hace su trabajo con profesionalismo, ¿cierto? Entonces, esa es cómo yo sé que estoy practicando los deberes en mi profesión. Cuando desarrollo esa profesión dignamente, cumpliendo con lo que me piden, haciendo las cosas con honestidad, con ética, trabajando en equipo con aquellos con los que colaboran conmigo o colaboramos juntos o somos socios, no buscando la ventaja de los unos y de los otros, no de pronto ganando méritos con los trabajos ajenos, ¿sí? Porque a veces pasa eso en el trabajo, en los trabajos. Entonces, ahí es cuando nosotros desarrollamos ese deber en lo profesional, el deber en lo social, cuando nosotros nos relacionamos en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. ¿Cómo somos nosotros con las personas que nos rodean, con nuestros vecinos? ¿Somos vecinos atentos? Al menos alguna vez hemos saludado, hemos generado una sonrisa, al menos alguna vez supimos si alguno de nuestros vecinos estuvo enfermo, de pronto hacer una oración por él, hacerle una visita, de pronto si hubo alguna situación. ¿Cuántos de nosotros todavía no practicamos ese deber en la sociedad, que es participar solidariamente también? Avalanchas, inundaciones, situaciones. Nuestro deber es colaborar, asistiendo de alguna manera, sea un aporte voluntario, económico en una cuenta, sea de pronto reuniéndose con los compañeros a llevar algún auxilio de elementos no perecederos o algo en alguna actividad que se haga social, como la del CELA, por ejemplo, que tenemos actividades sociales y donde nosotros, como buenos cristianos, como buenos espíritas, que buen cristiano y buen espírita es la misma cosa, dijo el maestro Kardec, dice el Evangelio. Entonces, ahí estamos nosotros que debemos esforzarnos también en cumplir ese deber social. Estamos regidos por unas leyes de sociedad y debemos cumplir con esa ley de sociedad, practicando que el respeto de las normas, el respeto de mi prójimo, de mi semejante. El deber como ciudadanos, entonces tenemos el deber de los jóvenes, los hombres, de ir y prestar servicio militar. Eso es un deber que impone quien, pues, la ciudadanía como ciudadanos, que tenemos el deber de cumplir con sacar nuestras cédulas de ciudadanía, que registrar a los hijos, que hacer todas estas cosas legales que hay que hacer, y son deberes nuestros como ciudadanos, cumplir con las normas de la ciudadanía. Por eso Jesús decía, en la moneda, ¿a quién hay que pagar los impuestos o hay que
¿qué es lo que hay que hacer? Y Jesús dijo, ¿qué está ahí en la moneda? ¿Cierto? Por una cara está el César. Entonces, da al César lo que es del César. Eso es lo que nosotros nos invita Jesús en nuestros deberes como ciudadanos. Dada al César lo que es del César. Entonces, en la ciudadanía, en donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos, pues cumplir con las normas, las leyes creadas por los hombres. ¿Para qué? Para regular las relaciones sociales. El deber dentro de la familia, deber de madre, deber de padre, deber de hijo, deberes familiares con nuestra familia extensa, de ayudarlos, auxiliarlos, de servirles, de orientarlos, de esclarecerlos en sus situaciones, en sus necesidades. Ahí dentro de la familia nos reunimos almas, unas veces por simpatía, otras por antipatía. Con algunos estamos en deuda, y esa deuda, venimos ahí todos unidos, ¿para qué? Para ayudarnos a progresar, para ayudarnos en ese proceso de servir los unos a los otros, para crecer juntos, para limar asperezas, para ayudar a los que están a nuestro cuidado, si nosotros somos los padres, con ese deber del amor filial, conducir esas almas a Dios, de hacerlos a ellos también progresar. Y nosotros como padres, también ejerciendo nuestros deberes fielmente, podremos decirle a Dios que hicimos nuestra parte y que si ese hijo tomó decisiones equivocadas, pues ya es porque él dejó que sus tendencias fueran más fuertes que aquello que nosotros cabalmente les enseñamos, que sí los orientamos, que no fuimos un mal ejemplo, sino que ellos tomaron su libre albedrío y hicieron de su vida lo que ellos tomaron la decisión de hacer, pero no por nuestra falta de cumplimiento en nuestros deberes como padres. Es bien importante recordar estos deberes que tenemos todos. Y dice el Evangelio, ¿cómo especificarlo con exactitud el deber? ¿Dónde comienza el deber y dónde termina el deber? ¿Qué nos dice el Evangelio? Nos dice, el deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no deseáis que nadie trasponga en relación con vosotros. Nadie. ¿Cuál es la mejor medida para no equivocarnos? Poniéndonos en el lugar del otro. ¿Sí? Si yo le hiciera a él esto que pienso hacer, y si fuera yo, ¿cómo me sentiría? Entonces ahí ya, yo sé cómo me sentiría si yo digo, no, si a mí me fueran a decir eso así como pensaba decírselo a él en público, por ejemplo, un llamado de atención, yo me sentiría muy mal. A mí no me gustaría que me llamaran la atención en público. Entonces, ¿qué hago? Me abstengo. Esa es la segunda parte, esa es la más fácil de practicar, porque yo ya sé que si no me gusta que me lo hagan a mí, pues yo no se lo hago al otro. Ya está bien. Pero cuando nosotros amenazamos la felicidad de nuestro prójimo, cuando nosotros amenazamos la felicidad de nuestro prójimo, a veces es más difícil de entender ese límite. ¿Por qué? Porque muchas veces, como priman en nosotros las pasiones, los deseos, los placeres, a veces no nos importa sino nuestra satisfacción. Y entonces, el hijo llega al otro día o demora 3 días en la calle, disfrutando con sus amigos, tomando de parranda y todo eso, y no le importa si la tranquilidad, la felicidad, el sosiego de la mamá, de la familia, que están angustiados. No hay problema con eso porque con tal de que yo satisfaga mis deseos, mis placeres, mis necesidades y todo aquello que yo quiero, pues no me importa si allá hay una viejita esperándome, de pronto afanada, angustiada, porque el hijo no aparece. ¿Sí? Ahí es donde a veces nosotros, por nuestra imperfección, traspasamos, y nuestro egoísmo, traspasamos los límites de nuestros deberes. No dejamos, no los cumplimos y no lo hacemos de la mejor manera. La igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios, nos dice el Evangelio, que quiere que sus hijos, instruidos por la experiencia en común,
no cometan el mal alegando que ignoran sus efectos. Entonces, todos nosotros ante el dolor somos iguales. El hecho de que cumplamos o no con nuestros deberes no nos exime de que en determinados momentos seamos probados. ¿Para qué? A veces a través del dolor, porque estamos cosechando de un ayer. Y al estar cosechando de ese ayer, tenemos cosechas a veces que son de dolor, de sufrimiento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Dios permite que todos tengamos la posibilidad de experimentar el dolor. Y ahí todos, aquí no hay ni uno solo que diga que en toda su vida, en toda su existencia, no ha tenido una experiencia en la que haya sentido dolor moral, tristeza profunda, y que haya sentido que es muy fuerte ese dolor, ni aquí en la sala física ni en la sala virtual. Todos hemos experimentado algún dolor, algún sufrimiento, alguna situación que nos ha hecho sentir un gran dolor en nuestra alma. Entonces Dios permite que así sea, porque si todo fuera goce, tranquilidad, paz, alegría, ¿será que en algún momento nos podríamos volver insensibles ante las circunstancias de nuestro prójimo? ¿Cierto? Porque todos bonitos, todos bien, todos chéveres, nadie se ocupa de nadie porque todos están bien. En cambio, ante el dolor, uno ya dice, no, yo no quisiera volver a vivir esto. No, fulano está viviendo tal circunstancia, no, yo sé qué se siente, porque a mí también me pasó. No, hay que tener consideración, hay que ayudar, hay que asistir, hay que auxiliar y hay que ver cómo podemos ayudarle a superar su situación dolorosa. No echarnos la tarea de nosotros a tomarla como si fuera nuestra, no, sino apoyarlo para que pueda salir adelante. Entonces, Dios permite que así sea, para que todos unidos, al menos en eso, en la vivencia del dolor, seamos todos iguales. ¿Sí? Porque en las riquezas y en las demás cosas hay infinidad de diferencias. Ante el dolor, todos estamos por lo mismo. Entonces, esa es una previsión maravillosa de Dios. Vamos a entrar al ítem 8, que es la virtud. ¿Qué es la virtud? Nos dice el Evangelio. Dice, la virtud en su más alto grado comprende el conjunto de las cualidades esenciales que constituyen el hombre de bien, cualidades esenciales. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son cualidades del hombre virtuoso. Entonces, si nosotros recordamos el Evangelio del hombre de bien, hay una lista supremamente extensa de todo lo que comprende ser un hombre de bien, de todas las virtudes magníficas que tiene el hombre de bien. Y al final del Evangelio nos dice que no son todas las características, pero aquel que se empeñe en desarrollar estas estará en el camino de ser un hombre de bien. Entonces, aquí está unas pequeñas ítems, cualidades que podemos ir desarrollando. Ser bueno, ser caritativo. ¿Qué es ser caritativo? Hay diferentes clases de caridad, ¿no? Hay dos clases de caridad, la caridad moral y la caridad material. Entonces, ser caritativo en esos aspectos. Caridad moral, cuando asistimos, consolamos, orientamos, ayudamos con nuestros conocimientos, con nuestro cariño, con nuestro afecto. Caridad material, cuando aportamos en una ayuda, en un recurso material. Laborioso, ser trabajadores dedicados, hacer lo que hacemos con amor. Ser sobrio y modesto, o sea, no necesitamos excesos, no necesitamos ser exagerados en las cosas que hacemos, ni publicar, ni hacer alarde de aquello que somos, no. Con modestia, con sobriedad, sin exageraciones. ¿Por qué? Porque esas son las cualidades que encierra el hombre virtuoso. ¿Quién quiere ser virtuoso? Ah, bueno, menos mal. Entonces, estamos aquí todos hoy con ese deseo de querer trabajar la virtud. Entonces, sigamos
estudiando el espíritu de Francois, Nicolás Madeleine es quien nos deja este mensaje sobre la virtud en el Evangelio y es el que estudia este tema. Aquel que hace ostentación de su virtud no es virtuoso, puesto que le falta la cualidad principal, la modestia, y tiene el vicio que se le opone, el orgullo. Entonces, nosotros observamos personas virtuosas que han sido modelos, que han sido ejemplos. Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Chico Javier, Vivaldo, personas virtuosas. ¿Por qué virtuosos? Porque ellos nunca hicieron ostentación de aquello que hacían. Lo que hacían lo hacían por una conciencia de servicio, de amor al prójimo. Entonces, eso es lo que realmente es la virtud, dice el Evangelio. La virtud verdaderamente digna de ese hombre, de ese hombre no le gusta exhibirse. Hay que adivinar su presencia, pues se oculta en la oscuridad y huye de la admiración de las multitudes. ¿Por qué huye? ¿Por qué huye de la admiración de las multitudes? Porque cuando se deja ensalzar, se aflora ¿qué? La vanidad. Y la vanidad es un motivo de caída para nosotros, porque entonces ya estamos dejando de lado lo que realmente en esencia es el amor, lo que realmente en esencia es el servicio, y nos dedicamos a ¿qué? A envanecernos, a que nos alaben. Entonces muchos de ellos hacen lo que hacen y evitan la adulación. Madre Teresa de Calcuta, cuando la fueron a hacer un banquete y que era en honor a ella porque había ganado el premio Nobel y bueno, etcétera, todo eso, y ella dijo, no es necesario, no necesito que me hagan ningún homenaje ni que me pongan allá delante de todo el mundo a hacerme un reconocimiento público, ¿no? Todos esos recursos que ustedes van a gastar, dénmelos a mí para ir allí en la obra social de ayuda a nuestros hermanos leprosos, que con eso yo voy a hacer mucho bien. Esa es la virtud verdaderamente por excelencia, ¿sí? No necesita que se le hagan reconocimientos públicos. El mismo Gandhi, alguna vez recuerdo que le iban también a dar un obsequio porque se paró frente a una ventana, a una vidriería de una joyería. Y el que iba con él, que estaba recibiéndolo en la ciudad, le dijo, ¿le gusta algo? Nosotros se lo obsequiamos. Dijo, no es necesario. Es que me estoy dando cuenta de que ya no necesito de esas cosas. ¿Cuántos de nosotros de pronto diríamos, uy, sí, tan bonito que sería esto? A mí me gustaría de pronto ese collarcito para llevárselo a mi esposa, ese collarcito para llevárselo a mi amor, allá en ella que es una reina, yo, claro, regáleme, ¿sí? No, ¿por qué? Porque en eso se caracteriza verdaderamente la humildad, la virtud, desinterés, en hacer las cosas con desinterés. Ni siquiera es el agradecimiento, no es necesario para ellos, ni siquiera es que se les agradezcan las cosas que hacen, porque ellos no lo necesitan. ¿Sí? Eso nosotros a veces, pero ni las gracias dio. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas en favor de alguien y de pronto la persona estaba tan emocionada, tan, mejor dicho, que le ayudamos a satisfacer una necesidad que tenía tan grande, que esa persona salió corriendo y se fue? Ay, bueno, sí, no, qué emoción, me emocioné y se fue. Y cuando se va nosotros, uy, pero qué desagradecido, ¿verdad? Ni las gracias dio. No dijo ni gracias. No. Cuando hay verdadera virtud, lo que hacemos es comprender, justificar y entender que tal vez hubo alguna situación que esa persona no alcanzó a agradecer o simplemente es una prueba de nuestra vanidad. Vamos a probarle a ver allá el orgullo, vamos a probarle la vanidad, vamos a hacer que al Señor se le olvide darle las gracias a ver qué hace. Cuando más dirá, ¿sí ve? Por eso es que uno no debe hacer favores. ¿Hemos oído o no hemos oído personas que dicen, eso le pasa a uno por ponerse a hacer favores? O ya no volveré a hacerle favor a nadie, vea, eso ni gracias. Eso para qué uno le da a esa gente ni agradece.
¿Cuántos oímos de eso? Pero que no seamos nosotros, por favor. Eso es lo más. Eso, no debemos esperar nada a cambio. Y en el libro Educación de los Sentimientos de Jason de Camargo, en el capítulo 3, Desarrollando las Virtudes, está esta definición de la virtud que me pareció hermosa y es bonito uno imaginarse lo que él dice. Dice, las virtudes son como los pétalos de una flor. Cuando se abren para la vida, exhalan su aroma en todas las direcciones. La aspersión del perfume de las virtudes humanas es un flujo permanente de equilibrio, de solidaridad y de bienaventuranzas. Entonces, eso es lo que nosotros esparcimos cuando dejamos que las virtudes afloren en nuestra alma. Son ese perfume de bien, de amor, de solidaridad, de equilibrio. O sea, estamos tranquilos, estamos bien, estamos equilibrados, no nos dejamos descomponer por nada que hagan los demás, sino entendemos, comprendemos, eso es. Y de bienaventuranzas, ¿qué son las bienaventuranzas? El mejor poema jamás es oído, dicho por el mismo Jesús. ¿Y qué es el consuelo, la justicia y el amor en las bienaventuranzas? Y dice, las virtudes son para el alma, que los pétalos son a las flores. Ese perfume que hay que esparcir. ¿Para qué? Para que ese amor, esa solidaridad, todo eso sea irradiado a nuestro prójimo, a quienes nos rodean, a los más cercanos, empezando por nuestros hogares. Y dice el Evangelio, más vale poca virtud con modestia que mucha con orgullo, porque por el orgullo las generaciones sucesivas se han perdido. Por la humildad habrán de redimirse un día. El orgullo es uno de los cánceres de la humanidad, dice el Evangelio. ¿Junto con quién? Con el egoísmo. Por eso siempre debemos trabajar en ese orgullo. Tan grande es mi orgullo como tan grande me siento yo ofendido. Así de grande es mi orgullo. O sea, a mí me hacen una ofensa. Alguien dijo algo que no me gustó. Pero si mi orgullo es todavía muy grande, pues para mí esa ofensa va a ser inmensa, así hubiera sido una pequeña cosa. Mientras que con la humildad, digan lo que digan, como decía Gandhi, que aquello que dicen de mí, si es cierto, pues no me voy a molestar, porque me están diciendo la verdad y me están haciendo caer en cuenta de que debo modificar, de que debo cambiar en algo. Y si lo que dicen no es verdad, pero yo conozco y me conozco y sé quién soy, pues tampoco me debe molestar. ¿Por qué? Porque yo sé que no soy lo que están diciendo. Entonces no me tengo que justificar, no me tengo que enojar, y es que hablaron mal de mí, y es que dijeron, y es que no. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos si realmente lo tenemos o no lo tenemos. Y eso es la humildad de reconocernos en nuestras debilidades. Cuando nosotros nos reconocemos en nuestras debilidades, somos humildes. Cuando reconocemos que nos equivocamos, somos humildes. Y por eso dice aquí, es mejor poca virtud con modestia, quiere decir sin alarde, sin protagonismos, que mucha con orgullo, ¿cierto? Con creer que por ese poquito de bien que yo hago, con esa pequeña luz que yo genero de pronto de que he generado algunos cambios, ya creerme superior a los que viven conmigo. Ah, no, es que claro, ellos deben ser espíritus inferiores. Sí, tal vez porque yo veo que no quieren cambiar nada. No, es que no quieren, nada que evoluciona. Y yo aquí, mejor dicho, ya casi que yo soy, no. Así, ya casi soy espíritu puro, no. Estamos aquí, somos encarnados en un planeta de expiación y de prueba porque todos somos comprometidos con las leyes de Dios y estamos aquí para aprender, para perfeccionarnos, para mejorar. Entonces, la modestia, la humildad es lo que debemos cultivar. A veces no son ni las cosas que nos dicen, sino nosotros la actitud que asumimos ante eso que nos dicen. Nos dejamos enceguecer. ¿Por qué? Por el orgullo. Y entramos al ítem 9, para cerrar, que es
los superiores y los inferiores. ¿Qué son los superiores y los inferiores? Nosotros observamos en nuestro diario vivir. Superiores en el trabajo estamos los jefes, los inferiores se supone que son los subalternos, ¿sí? Y comúnmente, ni siquiera en el diario vivir, nosotros vemos, nos creemos los superiores ante de pronto nuestros hermanos que habitan en la calle, ante nuestras hermanas que de pronto trabajan vendiendo las ilusiones del sexo. Y a veces creemos que en eso somos superiores, o sea, no, es que yo, como yo no soy tal cosa, como yo no estoy allá haciendo tal, entonces yo ya soy superior. ¿No? Aquí vamos a aprender de en dónde está la superioridad. Dice, la autoridad, lo mismo que la riqueza, es un encargo del que deberá rendir cuentas aquel que está investido de ella. Un encargo. ¿Qué es un encargo? Quiere decir que definitivamente yo me lo gané, yo soy el que, por mis méritos, porque yo no sé, bueno, por todo eso. No, es un encargo. ¿Qué quiere decir? Que Dios permitió que yo estuviera en esta posición por el tiempo que Él decida, o por el que yo necesite, o por el que tenga el merecimiento de estar. ¿Sí? Ahí es donde está, es un encargo. Entonces, cuando nosotros metemos eso en la cabeza y tenemos de pronto autoridad en nuestro trabajo, de pronto tenemos personas a nuestro cargo, subalternos, pues vamos a recordar cada vez que vamos a actuar con ellos, en pensar, yo estoy en un encargo. Esto no es definitivo. Y allá en el otro lado de la vida, yo no soy nadita de lo que estoy aquí. Allá yo soy igualito a todos. Sea un subalterno, sea la señora que hace los quehaceres de la cafetería, del aseo, de los servicios varios, sea el director de la empresa, el gerente, el gobernador, el presidente. Allá, nada de eso tiene trascendencia. Nada de eso. Entonces somos encargados. Presente. Y dice Emanuel en este libro Fuente Viva, en el capítulo 60, donde habla de la limosna, dice, es justo, sin embargo, señalar que la fortuna o la autoridad son bienes que provisionalmente, él ratifica, provisionalmente tenemos en común y que en los fundamentos sustanciales de la vida no nos pertenecen. Entonces, fundamentos sustanciales de la vida, pues somos espíritus inmortales. Y lo que realmente nos pertenece, ¿qué será? Serán los cargos, los encargos, los títulos, las casas, los carros, nada de lo que es del uso del cuerpo, dice el Evangelio, pero todo lo que es del uso del alma. Entonces, si estamos pensando en términos de la materialidad, pues vamos a estar ahí un poco creídos de que realmente tenemos, poseemos, somos todo lo que nuestros títulos y demás hoja de vida dicen. Pero si estamos pensando en términos de inmortalidad, todos los aquí presentes en los dos planos de la vida y en la internet y aquí, ¿qué pasa? Cuando pensamos en términos de inmortalidad, nos debemos concientizar de que debemos cultivar todo lo que es de la riqueza del alma y que es lo que nosotros podemos llevarnos. El conocimiento, el estudio, las virtudes que desarrollemos, el bien que hagamos, el mal que hacemos y el mal que resulta del bien que dejamos de hacer. Ahora, con estos parámetros, hagamos la lista, a ver cómo estamos en verdaderas conquistas. Ahí les dejo la tarea. Dios confiere la autoridad a título de misión o de prueba cuando lo juzga conveniente y la retira del mismo modo, nos dice el Evangelio. Entonces, recordemos ese capítulo donde Jesús fue llevado ante Pilatos, ¿se acuerdan? Y que Pilatos le dijo, tú sabes que yo tengo el poder de salvarte o de crucificarte. Él tenía el poder y era cierto, ¿no?
era el que comandaba Judea, era encomendado de Roma, hacía que, mejor dicho, la ley se cumpliera, arbitraria o no, él hacía que todos fueran sus súbditos y se hacía lo que él decía. Sin embargo, Jesús le dijo, ese poder, ningún poder tiene sobre mí, mas ese poder te es conferido del cielo. ¿Cierto? Entonces, ¿quién fue el que le dio el poder a Pilatos de estar ahí donde estaba? Dios. Dios lo puso ahí en ese momento a ejercer un poder, una autoridad. Lo que él no sabía era que el mal uso de esa autoridad le iba a traer todas las consecuencias que le trajo posteriormente. En cambio, Jesús nos demostró ahí que cuál era la verdadera autoridad, la autoridad moral de Jesús. Porque siendo él el enviado de Dios, viniendo en esa misión, nos demostró que aún teniendo todas las posibilidades para haberse eximido de pasar por ese trance que pasó y hacer y vivir todo lo que vivió, lo hizo para que nosotros supiéramos que la verdadera autoridad es la autoridad del ejemplo, la autoridad moral y de la cual él mismo nos enseña. No hay una sola cosa que Jesús haya dicho con sus palabras que no haya sido demostrada con su ejemplo, con su actuar. ¿Cuántos de nosotros aquí todavía nos contradecimos? Con los labios decimos una cosa, pero ¿cuántos de nosotros todavía en nuestros actos desmienten nuestras palabras? Pensemos muy bien en eso. Entonces, la misión de Jesús era demostrar un tipo de autoridad, la autoridad moral. La prueba de Pilatos era ejercer una autoridad material que fue ejercida con todas las equivocaciones del caso que ya la historia nos cuenta. Entonces, reflexionemos al respecto. Quien posee autoridad no debe olvidar que tiene almas a su cargo. Habrá de responder por la buena o mala orientación que imparta a sus subordinados. Y sobre él recaerán las faltas que estos, ¿quiénes estos? Los subordinados lleguen a cometer, así como los vicios a los cuales sean arrastrados a consecuencia de esa orientación o de malos ejemplos que dé. Y recuerdo que hace poco le preguntaba a una señora por la hija. Hola, fulanita, ¿cómo está tu hija? Dijo, bien, Norita. Sin embargo, le cuento que ahora le ha dado por tomar mucho, consumir alcohol. Entonces, los fines de semana se va y toma. Yo tenía conocimiento que la hija trabajaba atendiendo en un bar. Entonces yo le dije, bueno, puede ser también por el lugar donde trabaja, que eso la hizo de pronto caer en ese tema del alcohol. No, Norita, si viera que ahora está trabajando en una papelería, pero la señora que la contrató le gusta tomar. Entonces la señora la invita a tomar. La jefe le provisiona ¿qué? La oportunidad de sentarse a beber con ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos incentivando también con nuestros defectos, nuestras imperfecciones, a esas almas que están a nuestro cuidado a caer en errores. Ella puede tener su tendencia, pero si la jefe no la invita a tomar ahí después del trabajo, pues ella de pronto se va para la casa o busca a otros por allá afuera. O de pronto si encontrara de pronto en ese jefe, en esa jefa, una palabra de orientación, una palabra de esclarecimiento, un apoyo de pronto para que deje de beber, para que ella de pronto se rehabilite o busque una forma de salir de eso, sería totalmente distinto. Y así por el estilo, cuántas cosas nosotros no vemos de jefes que tienen actitudes, tienen comportamientos que terminan haciéndole daño a aquellos que son déspotas, a aquellos que hacen trabajar a sus empleados en exceso, que le pagan el sueldo de un trabajador y quiere que hagan las funciones de 3 trabajadores,
y fuera de eso el fin de semana hasta los llaman a la casa porque todavía tienen pendientes, etcétera, casi que esclavizando a sus trabajadores. ¿Qué ocurre con estos trabajadores? Le pierden amor a su labor, a su trabajo, lo hacen por obligación, porque si no, ¿con qué comen? Se desgastan sus órganos físicos y se desgastan mental, emocional y demás. Y sufren. Y les duele y muchas cosas pasan y se enferman. Ahora, viéndolo en términos de reencarnación, un jefe que haga todas estas cosas, que genere toda esa carga en sus trabajadores, en una nueva experiencia de vida, en una nueva encarnación, si llega a estar en una condición de subordinado, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Pues exactamente pasará que él tendrá que recoger, por eso tendrá que recoger de aquello que sembró. Y tendrá que vivir pruebas y experiencias similares a las que hizo vivir aquellos que en algún momento estuvieron bajo su amparo, porque aquí dice que deben estar amparados por nosotros. Ahora, aquel que es hoy subordinado también tiene deberes por cumplir, aun cuando su jefe deje de cumplir con los que le competen, porque sabe que las faltas de los unos no justifican las de los otros. A veces las personas se justifican en que el jefe, no, pero si es que si el jefe no lo hace, yo tampoco, yo para qué me pongo, para qué me esfuerzo. Ay, no, pero si él no está, no importa, aquí yo tomo el pelo, me paro a hablar, recocho con mis compañeros y todo eso, y cuando está el jefe, entonces ahí sí, me quedo quieto. Hago y estoy allá laborioso y haciéndome de ver qué estoy haciendo y cumpliendo. Pero me estoy engañando a mí mismo. Aquel que es espírita, dice el Evangelio, debe entender que el trabajo como subordinado es nuestro deber cumplir fielmente con aquello que nosotros estamos comprometidos en ese trabajo. El subordinado entenderá que si sufre por su posición es porque seguramente lo ha merecido. Entonces, hay una ley que es la ley de causa y efecto. La ley del merecimiento también juega aquí, donde nosotros estamos reencarnados y donde aquí estamos viviendo oportunidades de reparación. Y en esas oportunidades de reparación a veces nos toca vivir como subordinados, trabajar con personas que tienen esas cualidades de afectarnos, ¿sí? Emocional, físicamente. Entonces debemos entender. Y el espiritismo le enseñará a resignarse y a considerar su posición como prueba. ¿Para qué? Para su humildad, que es necesaria para su adelanto. Obviamente, no necesariamente. ¿A qué se refiere esa resignación? Esa resignación se refiere a no renegar, a no rebeldizarnos, a vivir la prueba lo más aceptadamente posible. Sí, o sea, aceptar que esa circunstancia está, que eso pasa, que el jefe es así, tratar de comprender, tratar de entender y todo eso. Pero llegará un momento en que si eso ya traspasa mi dignidad, me hace a mí sentirme mal, me enferma, me ocasiona situaciones, agresiones y todo eso que ya no puedo tolerar porque tampoco puede uno permitir que vayan al extremo de afectarnos físicamente o verbalmente, psicológicamente. Entonces nosotros también podemos poner eso en manos de Dios y decir, Señor, yo he tratado de aprender a comprender, a entender y todo esto, pero ayúdame porque yo ya no puedo continuar porque siento que me está afectando mi salud mental, mi salud física. Y empezar a buscar de pronto otra posibilidad donde pueda seguir aprendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco no se trata de entonces que desde ahí siempre así la insulten, le digan, la traten mal, le hagan. No, porque tampoco no se trata de eso. Dios tampoco no quiere que nosotros tengamos que vivir circunstancias así tan terribles, tampoco, ¿sí? Estamos para aprender, ¿sí? Para nosotros los espíritas, para los cristianos, para los que nos decimos seguidores de Cristo, dice, su creencia lo guiará
en la manera de comportarse, procediendo como le gustaría que sus subordinados lo hicieran con él en caso de que fuera el jefe. Entonces siempre debemos entender que la medida es actuar con los demás como nos gustaría que se actuase con nosotros. Será más escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que será meticuloso, escrupuloso, lo hará bien. Que cuando él haga lo que hace en su trabajo, digan, oiga, qué bien, mírelo cómo trabaja de bien, cómo hace las cosas de bien, cómo es de entregado, es como, o sea, no es solamente se dedica a hacer lo que le piden, sino de pronto hace un poquito más, ¿sí? Pues inducido por el sentimiento del deber que su fe le confiere y por la certeza de que todo desvío del camino recto implica una deuda, que tarde o temprano deberemos pagar. Pagar en el sentido de reparar, de resarcir. En la contabilidad divina, nada se queda sin pago, ¿sí? Minimizamos los intereses a veces con nuestras buenas acciones, con nuestras buenas obras, con nuestra práctica del bien, con nuestro mejoramiento. Ahí vamos amortiguando un poquito la deuda. Y a veces las consecuencias que teníamos no son tan fuertes como venían programadas, sino se suavizan un poco por los méritos que hemos podido tener. Sigamos entonces, queridos hermanos, el ejemplo del Maestro Jesús. Ese ejemplo, esa autoridad moral, esa luz del mundo, ese guía, ese modelo. Si Él, los espíritus dicen que Él es el guía y modelo, es porque nosotros podemos seguirle a través de su ejemplo, tratando de practicar esas virtudes, tratando de desarrollarlas. No hacer a los otros lo que no nos gustaría que los otros nos hiciesen es la receta para quien desea ser un agente moral lúcido. ¿Lúcido por qué? Porque ha despertado en sí la conciencia de que esa es la regla, la receta, la forma como nosotros debemos actuar. No hacer a los otros lo que no nos gustaría que nos hiciesen. Ahora, hacer a los otros lo que nos gustaría que los otros nos hiciesen, o sea, no solamente basta no hacer el mal, sino hacer el bien. Dice que es la llave para ser un agente del bien. Entonces ahí ya no solamente nos estamos beneficiando nosotros como ser moral lúcido, sino que estamos siendo agentes de bien. ¿En favor de quién? De nuestro prójimo. Porque estamos haciendo que ese reino de Dios, que es el reino de amor, de justicia, de caridad, se establezca en nuestros corazones para ir a consolar, a esparcir esos perfumes del amor, del servicio en favor de nuestro prójimo. Esos son los mensajes que nos trae hoy el Evangelio. Traía una lectura, pero ya por tiempo no alcanzo. Un mensaje muy hermoso. Les voy a decir en qué libro están, que lo pueden consultar en internet si desean. Y se llama Obreros Atentos, que también está en el libro Fuente Viva. Es un mensaje muy hermoso. ¿Será que me demoro mucho leyéndolo? Sí. Obreros atentos. Aquel, sin embargo, que actúa para la ley perfecta de la libertad y en eso persevera, no siendo oyente olvidadizo, mas sí hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en sus hechos, o sea, en sus acciones. Tiago 1:25. Los discípulos de la buena nueva, todos los aquí presentes podemos decir que somos discípulos de la buena nueva. Queremos ser discípulos de la buena nueva. Que realmente comulgan con el Maestro, antes de todo comprenden las obligaciones que le están hechas y rinde sincero culto a la ley de la libertad. Siente que él mismo recogerá en las hileras del mundo lo que hubiera sembrado. Sabe que el juez dará cuenta al tribunal, que el administrador responderá por la mayordomía y que el siervo se hará responsable por el trabajo que le fue conferido. Y, respetando cada tarea de progreso y de orden, de la luz y del bien, en el lugar que le es propio, persevera en el aprovechamiento de las posibilidades que recibió de la providencia divina, atento para con las lecciones de la verdad y aplicando en las buenas obras
de que se siente encargado por los poderes superiores de la tierra. Caracterizándose por semejante actitud y colaborador de Cristo, sea estadista o barrendero, está integrado con el deber que le cabe en la posición de hacer y servir, tan naturalmente como comulga con el oxígeno en el acto de respirar. Se dirige, no espera que los otros le recuerden los emprendimientos que le competen. Si obedece, no reclama instrucciones reiteradas, como las atribulaciones que le son deferidas en la disposición regimental de los trabajos de cualquier naturaleza. No exige que el gobierno de su distrito le mande abonar la huerta, ni aguarda decretos para instruirse y mejorarse. Fortaleciendo su propia libertad de aprender, se esmera en ayudar a todos a través de la entera consagración a los nobles deberes que el mundo le confiere. Se hace bienaventurado en todas sus acciones, en la prosperidad y elevación de la vida común. Semejante seguidor del Evangelio, de aprendiz del Maestro, pasa a la categoría de los obreros atentos, penetrando en glorioso silencio en las reservas sublimes del celeste apostolado. Obreros atentos o aprendices del Maestro. Muchas gracias. Gracias, Norita, por este estudio, de verdad importante para cada uno de nosotros, ponerlo en práctica, sobre todo el conocimiento de nosotros mismos y las virtudes. Vamos ahora en este momento a disponernos para los pases, sin antes pues hacer la oración. Entonces recordemos que los miércoles y los sábados, después de la conferencia, damos los pases. Entonces vamos a disponernos para los pases y vamos a hacer la oración de cierre. Padre amoroso, divino Maestro Jesús, te agradecemos esta gran enseñanza que hoy hemos recibido a través del Evangelio de Jesús. Que tu amor nos envuelva, que seas tú guiando nuestros pasos para que podamos continuar trabajando por esa reforma íntima en nuestra vida, que podamos seguir siendo tus obreros, seguir trabajando por ti y buscando siempre ser esos hijos tuyos que siguen tu ejemplo y que siguen tus enseñanzas. Que tu luz y tu amor nos acompañe hoy y siempre. Buenas noches para todos. Los esperamos el próximo sábado con la conferencia La Gran Vocación, Educar. Buenas noches para todos.